Buenas tardes, mi nombre es Ervin Huelpa, soy participante del componente Maestría con mención en discapacidad intelectual. En esta oportunidad quiero referirme al proceso de elaboración del producto académico final que venimos desarrollando en base a esta documentación, ¿no? En ese entendido, el documento nos habla sobre la elaboración del plan de investigación, ¿no? En el capítulo 1 de la práctica. Ya a partir de una contextualización, problematización, elaboración de los objetivos, la justificación y la metodología, ¿no? A partir de la realidad socioeducativa o de los procesos que vayamos observando en nuestro contexto escolar. En ese afán, mi persona ha elaborado un plan de investigación en un primer momento, en el que nosotros hemos contextualizado el Centro de Educación Especial Villa Aroma, ¿ya? En este proceso de elaboración del plan de investigación, hemos descrito el contexto, hemos elaborado la problematización como los objetivos de la investigación, la justificación, a partir de la metodología descolonizadora y el paradigma indígena de investigación, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la descripción del contexto, hemos contextualizado. El Centro de Educación Especial Villa Aroma se encuentra ubicado en la localidad de La Huachaca, por tanto, corresponde contextualizar el carácter social, económico y sociocultural de la localidad de La Huachaca, que básicamente es una comunidad que se dedica al comercio por estar en el eje troncal de la vía La Paz-Oruro, ¿no? La carretera La Paz-Oruro. A partir de esa descripción hemos realizado la problematización del trabajo, ¿no? Es decir, a causa de qué o a razones de qué vamos a nosotros elaborar este trabajo, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos identificado ciertos elementos que tienen que ver con el tema de inclusión educativa, ¿no? Uno de esos aspectos es básicamente que la comunidad de La Huachaca tiene al Centro de Educación Especial apenas, o sea, ni siquiera con un año de vida, ¿no? Es un centro bastante nuevo, por tanto hay elementos que son fundamentales e importantes que se tienen que abordar tanto en el Centro de Educación Especial como en las unidades educativas del área regular, ¿no? Después de la problematización hemos elaborado los objetivos de la investigación, ¿no? Aquí puedo mostrar, por ejemplo, el proceso de la elaboración, donde nosotros habíamos planteado cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Entonces, en este proceso podemos observar que está en proceso de elaboración. ¿Qué pretendemos con el trabajo? Bueno, pretendemos transformar prácticas educativas tradicionales que están centrados en el currículo y en el aula, que no permiten pensar ni repensar las estrategias, ¿no? Para promover culturas educativas inclusivas. El porqué del trabajo entra un tanto en el tema de la justificación, y aquí también tenemos redactado una parte, ¿no? De lo que sería el porqué de este trabajo. Al ser un centro nuevo, el tema de educación inclusiva es bastante discutido en las unidades educativas regulares, ya incluso en tema de términos, ¿no? O bien es integración educativa, o bien es educación inclusiva, o es inclusión educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que también justifican este trabajo es la labor que desempeña el maestro dentro de lo que es el grupo de clases de sus estudiantes, donde tienen incluido estudiantes con discapacidad, dificultades o también, en otros casos, talento extraordinario, ¿no? Y el no poder hacer el abordaje como corresponde en la atención de estos estudiantes. ¿Por qué el tema de la metodología descolonizadora, ¿no? Tiene que ver un poco con las formas de investigación que se pretenden realizar en este trabajo, ¿no? Entonces, un poco escapar, sin dejar de lado, obviamente, de las metodologías de investigación tradicionales, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con el carácter de elaboración de datos estadísticos. En este proceso lo que queremos es, más bien, no mostrar resultados de ese tipo, sino hacer propuestas que tengan que ayudar a los maestros en temas relacionados a la inclusión educativa. El paradigma indígena de investigación se aborda desde esta perspectiva, toda vez que los conocimientos, las formas de cómo
han ido las familias abordando el tema de inclusión educativa dentro de su propio contexto, al no haber una atención pertinente en tema educativo o al no contar con un centro de educación especial hasta el año pasado, las familias han elaborado sus propias formas de atención, ¿no?, a los estudiantes, en este caso basados en el asistencialismo, ¿no? Entonces, recopilar estas experiencias van a ayudar muchísimo también de cómo vamos a ir congeniando con lo que dice la parte normativa también, ¿no? Para ello, bueno, hemos elaborado diferentes técnicas e instrumentos, ¿no?, que vamos a utilizar juntamente con los diferentes actores educativos, que no solamente se encuentran los maestros de educación especial, sino también las maestras y maestros del área regular, como directoras y directores del área regular, ¿no? A esto también podemos sumar, por ejemplo, actores secundarios, como serían técnicos de seguimiento, la propia dirección distrital y otras autoridades que tienen que ver con este trabajo. Eso sería en la elaboración del primer capítulo, que es la práctica, ¿no? Sobre ello, también en este documento orienta realizar seguidamente el capítulo 2, que es la teorización de la práctica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la teorización de la práctica? Nosotros ya hemos identificado de las diferentes problemáticas, ¿no? Lo que vamos a hacer es ahora dialogar, entrevistar, observar, ¿no?, a los diferentes procesos educativos que desarrollan los diferentes actores educativos dentro de la comunidad, ¿no? En ese afán, después de ese proceso vamos a nosotros recoger toda esa información pertinente a partir de los diferentes instrumentos aplicados, ¿ya? Y vamos a clasificar esa información. Después de clasificar, organizaremos y codificaremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros habíamos identificado las diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, en este capítulo 2 de la teorización, lo que vamos a hacer es categorizar, ¿no? Categorizar, ¿ya?, esta información recogida a través de estos instrumentos de los diferentes procesos educativos, como también a los diferentes actores educativos, ¿no? En este proceso haremos entonces la triangulación sobre lo que dice las problemáticas que muestran los diferentes actores, qué dicen los diferentes autores en relación a esa problemática y cómo nosotros estamos percibiendo esa realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí haremos una comprensión de la realidad. En ese sentido, para este capítulo de la categorización, mi persona ha realizado una especie de organización sobre quienes participan en este proceso de investigación, ¿no? Se los va a denominar sujetos de la investigación a los participantes que son involucrados en este proceso de investigación, ¿no?, los cuales podemos clasificarlos en participantes primarios, ¿no? En este caso tenemos a nuestros directores, conocidos actualmente ya como gestores educativos, en quienes se centrará la investigación, ¿no?, y en quienes se centra esta investigación y como por ende el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Participantes secundarios. Aquí tenemos a padres de familia de las 4 unidades educativas, ¿no?, familias humildes de escasos recursos, padres de niños con discapacidad que tienen algunas expectativas, ¿no?, ahora con el funcionamiento del nuevo centro. Participantes terciarios. Tenemos a maestras y maestros de las unidades educativas de la localidad de La Huachaca, ¿no? Se observa que existe la predisponibilidad por parte de los maestros en colaborar con estudiantes con discapacidad. Sin embargo, ellos mismos arguyen de que falta la preparación, ¿no?, las capacitaciones, no están muy claros en el sentido de cómo realizar lo que es adecuaciones curriculares o las adaptaciones curriculares para favorecer la inclusión plena de los estudiantes con discapacidad, dificultades o talento extraordinario. ¿Cómo vamos a realizar nosotros este trabajo? Lo que vamos a hacer es indagar a todos estos actores educativos a través de los diferentes instrumentos, ¿ya? A través de entrevistas, guías de observación, entrevistas dirigidas,
a través de unas guías de observación de las clases que están desarrollando los maestros, como también el diálogo con los padres de familia, con la comunidad, ¿no? Puede ser también a través de entrevistas y los diferentes instrumentos que vamos a realizar, ¿no? Como también el registro en el diario de campo sobre los diferentes observaciones que vayamos haciendo durante este proceso. Una vez que tengamos esta información, vamos a nosotros realizar el procesamiento de la misma, ¿no? De acuerdo a las orientaciones de la triangulación que hace rato mencionaba, este análisis de la información y teorización de la práctica es en base a esto vamos a llegar a lo que es la categorización y la teorización. Para llegar a la categorización vamos a nosotros hacer la triangulación correspondiente, ¿no? Sobre las informaciones recogidas, sobre la percepción de los diferentes autores, como la percepción que nosotros tenemos en relación a ese trabajo, ¿no? Para ello, para este procesamiento de la información, nosotros codificaremos la información, ¿no? Aquí muestra que mi persona ha utilizado diferentes técnicas de observación ¿no? Que consiste en observar el accionar de las personas, las situaciones, los hechos, objetos, entre otras cosas, ¿no? También hemos utilizado con mucha frecuencia la entrevista conformada por 5 preguntas que se han aplicado a los maestros, como también la entrevista de forma dialógica que se ha realizado con los comunarios o los padres de familia tanto del Centro de Educación Especial como por los padres de los estudiantes del subsistema de educación regular. Para esta codificación, la información que hemos recogido tiene que ver, ¿no? Hemos hecho entrevistas a maestras y maestros, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos midiendo las unidades de información, ¿no? Sobre el tema de las respuestas que nos han otorgado los maestros, ¿no? Por ejemplo, acá puse: los maestros no estamos preparados para atender a los estudiantes con discapacidad. Casi es coincidencia en gran parte de los maestros un poco elevar quejas de este tipo, decir que no estamos preparados, no tenemos la capacitación suficiente. Por tanto, al ser por decirlo así, una información que es casi en todos los maestros, nosotros hemos codificado de esta manera, ¿no? MNP, maestros no preparados. A partir de esta codificación podemos ir elaborando preguntas que surgen, ¿no? de este proceso, ¿no? de codificación. ¿Por qué no están preparados los maestros? ¿Cuál es la forma de atención a la discapacidad? ¿No? Entonces, a partir de ahí seguramente nosotros vamos a ir identificando categorías preliminares, organizando un tanto la información. Es decir, por ejemplo, en esta otra tenemos: el Ministerio de Educación no capacita a los maestros. Es otra, de pronto una respuesta muy parecida a esta, sin embargo, que tiene que ver con el ministerio, ¿no? No está directamente el maestro asumiendo que no está preparado él, sino de pronto decir: el ministerio no nos está capacitando, ¿no? Y así podemos ir viendo las diferentes informaciones que hemos venido codificando, ¿no? Como también hemos aplicado las entrevistas y las guías de diálogo a los padres de familia. ¿Cuál es la percepción que tienen los padres de familia, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. ¿Qué dicen los padres de familia en relación a cómo debe ser el tema de sus hijos más adelante en el tema de lo que es independencia, ¿no? Por ejemplo, muchos padres dicen: los estudiantes con discapacidad no pueden ser independientes. Tanto los padres de estudiantes con discapacidad como padres de estudiantes, entre comillas, normales, refieren que los estudiantes con discapacidad nunca van a ser normales o nunca van a ser independientes. Siempre van a depender de sus padres y del asistencialismo, ¿no? Entonces, en esta codificación, por ejemplo, yo he puesto NPI: no pueden ser independientes, ¿no? A partir de ahí podemos nosotros generar las preguntas de si siempre dependerán de sus papás. ¿Será que los estudiantes con discapacidad no pueden tener algún oficio en adelante? ¿Por qué? Incluso aquí podemos argumentar con otras preguntas, tal vez completas así. ¿Por qué piensan los papás que sus hijos siempre van a ser independientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos ya tener una
categoría previa, ¿no? Es decir, percepciones y actitudes de los padres de familia frente a la educación inclusiva en el ámbito de educación especial, ¿no? Entonces, también hemos aplicado estas mismas preguntas a los directores, es decir, vamos codificando toda la información que nos vayan refiriendo los instrumentos aplicados a los diferentes actores educativos. Ya con estas categorías preliminares podemos nosotros ya elaborar las categorías o formular las categorías, ¿no? En el proceso de categorización, ¿no? Averiguar e indagar la percepción de maestras y maestros con respecto al rol del gestor educativo en la implementación de la educación inclusiva en el ámbito de educación especial sería como una de mis primeras categorías a ser trabajados en este capítulo 2 de lo que es categorización, ¿no? Entonces, este es el proceso del taller 2. Ahora vamos a mostrarles el taller número 3, ya las orientaciones que tienen que ver con las propuestas de transformación. Frente a toda esta situación que hemos identificado, ¿cómo nosotros vamos a proponer transformar esta realidad, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 1, que sería el plan de investigación, dificultades y talento extraordinario. El proyecto se denomina Procesos Educativos Inclusivos desde la gestión educativa comunitaria e inclusiva en unidades educativas de la localidad de La Huachaca. La razón de ser de este proyecto educativo es la importancia de elaborar proyectos educativos enfocados al desarrollo de culturas educativas inclusivas, ¿no? En comunidades como La Huachaca, donde cuenta con 4 unidades educativas, donde todavía existe ciertos prejuicios, ciertos tabúes en cuanto a la discapacidad, ¿no? Este proyecto también está enfocado a la promoción de procesos educativos inclusivos como cultura inclusiva, es decir, desde los espacios de gestión educativa, ¿no?, hacia la comunidad, ¿no?, para la visibilización de los estudiantes. Tenemos conocimiento de que hay comunidades que todavía, o padres de familia en comunidades alejadas que todavía esconden, ¿no?, a sus hijos con la finalidad de no mostrar a la población o no visibilizarlos, ¿no? Entonces, por eso esta es una de estas razones o justificación de elaboración de este proyecto educativo. El objetivo general de este proyecto educativo es implementar estrategias educativas que permitan mejorar los procesos de inclusión en la comunidad educativa, ¿no?, y las unidades educativas del área regular, a través de los procesos de sensibilización que son muy importantes, como también la revalorización de la diversidad, ¿no?, a partir o desde la gestión educativa, ¿no?, en la red inclusiva de la localidad de La Huachaca durante la gestión 2021, y bueno, aquí me faltó poner también la 2022. Objetivos específicos. Tenemos en una primera instancia organizar, coordinar y planificar el desarrollo de estas actividades. Después, seguidamente haremos socializar las normativas, los lineamientos metodológicos, material bibliográfico respecto a la educación inclusiva en las unidades educativas del área regular en la localidad de La Huachaca. Seguiremos posteriormente monitoreando, valorando y evaluando los procesos de la implementación de este proyecto educativo, ¿no?, para darle también sostenibilidad al mismo. Y por último, sistematizaremos los procesos del proyecto como una referencia básica en un documento de apoyo para la red inclusiva, ¿no? Es decir, que este proyecto tiene que tener sostenibilidad a futuro en base a este documento, ¿no? Y bueno, dentro del plan estratégico nosotros hemos partido del objetivo general, los objetivos específicos, la unidad de análisis, los indicadores, técnicas de selección, tipos de fuente y la información requerida. Este es un plan que se diseña con la finalidad de darle un carácter procesual y sistémico al proceso de investigación. Es decir, ¿qué vamos a realizar? Al proceso de implementación del proyecto educativo. Es decir, ¿cómo vamos a realizar la implementación del proyecto educativo en cuanto a la sensibilización? ¿Cómo queremos que conozcan las normas, tanto los directores, los maestros, los padres de familia y la comunidad entera, ¿no? Es decir, vamos a ir trabajando con los diferentes actores a partir de estos planteamientos, ¿no? Aquí tenemos el plan estratégico, esta es la continuación. Actividades y responsables. Para este objetivo específico hemos diseñado
tres actividades principales que se tienen que cumplir, ¿no? Para el logro para el alcance de este objetivo específico, ¿no? Para eso también se han nominado a los responsables como coordinador del proyecto al responsable de este proceso de implementación, que es en este caso mi persona, ¿no? A los gestores educativos, la comisión técnica pedagógica, que serían como los responsables secundarios, no menos importantes, por supuesto, ¿no? Entonces, así, por los diferentes objetivos específicos para el logro de estos, y hemos diseñado diferentes actividades, ya, en los cuales hemos contemplado también que todos sean partícipes, es decir, que existe el involucramiento no solamente de maestras y maestros, ¿no?, sino también el involucramiento tanto de los directores, gestores, maestras, maestros, padres de familia, la comunidad, las diferentes organizaciones sociales que son presentes que están presentes en la comunidad educativa. Entonces, al finalizar de este proyecto tiene que existir el empoderamiento para poder difundir la cultura inclusiva, ya en pro de lo que sería la inclusión educativa de los estudiantes que hemos mencionado en este video, ¿no? También diseñamos un sistema de seguimiento y monitoreo a partir de los indicadores, ¿no? Compromiso e involucramiento, como en segundo lugar, participación e involucramiento, empoderamiento y difusión de carácter procesual. ¿Qué queremos, por ejemplo, en este ejemplo que vamos a poner el primer indicador, compromiso e involucramiento, en las charlas reflexivas, las dramatizaciones por parte de los estudiantes, ¿no? Y también en los procesos de entrevista a la comunidad, ¿no? ¿Cómo vamos a verificar? A partir de informes técnicos, de los talleres, de las charlas, de los simposios, de las guías de entrevista. Los responsables están el gestor educativo, maestras y maestros y coordinador del proyecto. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? Bueno, para la detección, atención y derivación de estudiantes con discapacidad, dificultades y talento en las unidades educativas de la localidad de La Huachaca, ¿no? Entonces, así tenemos los diferentes indicadores y para hacer el sistema de seguimiento y monitoreo. El cronograma de actividades que tiene que ver cuándo vamos a implementar, cómo lo vamos a implementar. Aquí está previsto la implementación no solamente en la gestión 2021, sino también. Por último, tenemos aquí la planificación y presupuesto, ¿no?, de lo que vamos a requerir para este proyecto o para la implementación de este proyecto educativo, ¿no? En este afán, nosotros, por ejemplo, para la reunión de planificación y organización, bueno, tenemos previsto realizarlo en un libro de actas, folders, vamos a requerir papel sábana, marcadores, masking, bolígrafos y refrigerio, ¿no?, para las personas que atienden. Entonces, esta es una planificación de un presupuesto bastante detallado, en el que en todo el proceso, ¿no?, que va a llevarse a cabo lo que es la implementación del proyecto, nosotros requeriremos aproximadamente 1.907 bolivianos, ¿no?, para la implementación de este proyecto. Este sería de pronto el avance